La tierra olía a humedad y lluvia. Ashley estaba de pie junto a la tumba, mirando el montículo de tierra fresca mientras las personas vestidas de negro se dispersaban lentamente. Alguien le apretaba la mano, alguien murmuraba palabras de consuelo por compromiso. Ella asentía sin escuchar. Tan solo 3 semanas atrás, su madre había llamado, quejándose de estar cansada, pero asegurando que era solo la típica melancolía primaveral. Y ahora ya no estaba. Insuficiencia cardíaca, repentina e irreversible. Rex se balanceaba nerviosamente de un pie al otro, mirando su reloj cada pocos segundos. Su teléfono vibró por tercera vez en el bolsillo del abrigo. Se apartó, sacó rápidamente el móvil y escribió una respuesta veloz. ¿Todo bien?, preguntó Ashley cuando él regresó. Sí, del trabajo. Un pedido urgente de medicamentos. Guardó el teléfono y la tomó del brazo. Vamos a casa. Necesitas descansar. En el coche, Rick encendió la radio, como si temiera el silencio. Sus dedos tamborileaban con inquietud sobre el volante. Ashley miraba por la ventana la ciudad que desfilaba. Mamá ya no está. Esa idea no terminaba de encajar en su mente. Mañana iré a la casa de mamá. Tengo que ordenar sus cosas, dijo, rompiendo el silencio. Rick frenó bruscamente en un semáforo. No deberíamos apresurarnos. Ahora necesitas tranquilidad, le puso la mano sobre la rodilla. Además, ya hablé con un agente inmobiliario. Podemos poner la casa a la venta la próxima semana. Ashley lo miró, alzando las cejas con sorpresa. ¿Qué agente inmobiliario? Mamá acaba de morir. Precisamente por eso debemos actuar rápido. La voz de Rex sonaba suave, pero firme. El impuesto de sucesión, los servicios, mantener una casa vacía, todo eso cuesta dinero. Ashley, ¿para qué cargar con ese peso? Ella volvió a mirar por la ventana. La casa de mamá. Aquella donde creció, donde cada rincón guardaba recuerdos. ¿Venderla sin siquiera haber ordenado sus cosas? De todos modos, mañana iré, dijo con firmeza. Rick suspiró, pero no discutió. Esa noche, después de cenar, él trajo una carpeta con documentos y la colocó frente a ella en la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Ashley, dejando el libro que intentaba leer sin éxito. Documentos para la venta de la casa. Rick le tendió una pluma. Necesito que firmes un poder para poder encargarme de los trámites. El agente dice que hay un comprador interesado, dispuesto a hacer una buena oferta, pero hay que actuar rápido. Ashley dejó la pluma a un lado. Ni siquiera he estado ahí, después de todo esto. Necesito tiempo, Rick. Su rostro se tensó por un instante, pero pronto volvió a su expresión habitual. Claro, querida. Solo quiero ahorrarte problemas. Se inclinó y la besó en la frente. Vamos mañana juntos. Te ayudaré con las cosas. Al día siguiente llegaron temprano a la casa de su madre. La vieja casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad parecía silenciosa y abandonada. Ashley se quedó largo rato de pie frente al porche, sin atreverse a entrar. Rex se movía impaciente a su lado. ¿Empezamos por la cocina?, sugirió cuando finalmente entraron. ¿O subimos directamente? Ashley negó con la cabeza. Quiero estar sola. Solo caminar por las habitaciones. Como quieras, se encogió de hombros. Entonces revisaré la casa y haré una lista de lo que hay que arreglar antes de venderla. Ashley caminaba despacio por la casa, tocando los objetos familiares.
Ahí estaba el sillón de su madre junto a la ventana, donde le gustaba tejer por las tardes. Los estantes con libros gastados de sus autores favoritos. Fotos en las paredes, Ashley de niña, en su graduación, en su boda con Rick. En el dormitorio de su madre todo seguía intacto, la cama hecha, las gafas sobre la mesita de noche, un libro sin terminar. Ashley abrió el tocador donde su madre guardaba sus cosas personales. Revisaba bufandas, guantes, cajitas con joyas, cuando oyó los pasos de Rick. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó desde la puerta. Espacio, respondió Ashley, sacando una vieja caja de madera. ¿Recuerdas esta? Mamá siempre guardaba aquí documentos importantes y cartas. Rick se acercó rápidamente y le quitó la caja de las manos. Déjame revisar los papeles, dijo. Te será difícil leer sus cosas. Mientras tanto, recoge ropa para donar. Sin esperar respuesta, salió de la habitación con la caja en brazos. Ashley frunció el ceño. No era propio de Rick, normalmente evitaba cualquier tarea relacionada con papeles. Al bajar, escuchó su voz desde el despacho. Hablaba por teléfono, en voz tan baja que apenas era un susurro. Sí, ya estoy aquí. No encontró nada. Hay que deshacerse de todo antes de la próxima semana. Sí, absolutamente todo. Ashley retrocedió de la puerta. El corazón comenzó a latirle con fuerza. ¿De qué hablaba? ¿De qué había que deshacerse? Regresó silenciosamente al dormitorio de su madre y siguió revisando las cosas, intentando ocultar su ansiedad cuando Rick volvió. Voy a llevar estas cajas al coche, dijo, levantando varias cajas de cartón. ¿Estarás bien aquí sola? Ashley asintió, esperó a que él saliera y rápidamente abrió un cajón del tocador que aún no había revisado. Debajo de una pila de bufandas encontró otra caja, más pequeña, con incrustaciones de nácar. Dentro había un sobre y una llave antigua. Con manos temblorosas abrió el sobre. Querida Ashley, si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado. Últimamente he notado cosas extrañas. Alguien ha estado en la casa cuando yo no estoy. Han desaparecido medicamentos de mi botiquín. Y hace poco escuché ruidos en el sótano, aunque no bajo allí desde hace años. Revisa el sótano, hija. La llave está incluida. Ten cuidado. Te quiero. Mamá. Ashley leyó la nota 2 veces, sin poder creer lo que veía. La carta estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de su madre. Escondió el sobre y la llave en el bolsillo justo cuando escuchó los pasos de Rick. Durante la cena, Ashley intentó iniciar una conversación sobre los últimos días de su madre. ¿Notaste algo extraño en su comportamiento? ¿Se quejaba de su salud? Rick cortó un trozo de carne, masticándolo lentamente. No, nada fuera de lo común. El cansancio habitual para su edad. ¿La habías visitado con frecuencia últimamente? Su mano con el tenedor se detuvo a medio camino hacia la boca. ¿Por qué esas preguntas? Solo me parece raro que una mujer sana muera repentinamente de insuficiencia cardíaca. Ashley intentó mantener la calma. Los médicos no encontraron ninguna causa previa. Rick empujó el plato con brusquedad. ¿Me estás culpando de la muerte de tu madre? Su voz se volvió fría. Soy farmacéutico, no cardiólogo. Y ya estoy harto de esta conversación. Mañana iré solo a la casa y terminaré con las cosas. Se levantó de la mesa y salió de la cocina, dejando a Ashley sola. Ella miraba la cena a medio comer,
sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo definitivamente no estaba bien. Y mañana, mientras Rec estuviera en el trabajo, ella revisaría el sótano. Ashley se despertó con el sonido de la puerta de entrada al cerrarse. Rec se había ido a trabajar más temprano de lo habitual, sin siquiera despertarla. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Permaneció acostada, mirando el techo, repasando los eventos del día anterior. La carta de su madre ardía en el bolsillo de la bata colgada en la silla. La llave del sótano, pesada y anticuada, parecía una prueba tangible de que algo estaba mal. Se duchó, tomó un café y llamó al trabajo para pedir otro día libre. Luego se subió al coche y se dirigió a la casa de su madre. Durante todo el trayecto la invadía una sensación de inquietud. ¿Qué encontraría en el sótano? ¿Y por qué Rec tenía tanta prisa por vender la casa? Al llegar, rodeó la casa por fuera para asegurarse de que el coche de su esposo no estuviera cerca. Comprobando que estaba sola, sacó las llaves y entró. La casa la recibió con silencio y olor a madera antigua. Cruzó la sala hacia la puerta del sótano. Era una puerta de madera maciza, asegurada con 2 cerraduras, una antigua, que siempre había estado allí, y una nueva con candado. Ashley insertó la llave de la caja en la cerradura antigua, luego sacó un juego de ganzúas de su bolso. Su padre le había enseñado a abrir cerraduras simples cuando era adolescente. Un truco útil cuando uno pierde las llaves con frecuencia. El candado cedió tras unos minutos. La puerta se abrió con un chirrido prolongado. Ashley tanteó el interruptor y la escalera al sótano se iluminó con la luz tenue de una sola bombilla. Descendió lentamente por los escalones que crujían, sujetándose de la barandilla. Abajo, le esperaba otro obstáculo, una puerta metálica con cerradura numérica. Ashley se detuvo confundida frente a ella. Esa puerta no estaba antes. Examinó la cerradura, era un modelo moderno con teclado digital. Probó varias combinaciones, la fecha de nacimiento de Rec, su aniversario de bodas, el cumpleaños de su madre. Nada. Entonces recordó, su marido siempre usaba el mismo código para todas sus contraseñas, la fecha en que se conocieron. 17 de junio de 2015. El candado emitió un pitido y se iluminó en verde. La puerta se abrió con un leve siseo. Lo que Ashley vio adentro la dejó paralizada en el umbral. El viejo y desordenado sótano se había transformado en un moderno laboratorio. Mesas blanco esterilizadas, gabinetes químicos, computadoras, microscopios, centrífugas. En una esquina había refrigeradores de tipo médico. Todo esto contrastaba drásticamente con las rugosas paredes de piedra de la antigua casa. Ashley entró lentamente, temerosa de perturbar la limpieza estéril del lugar. Sobre una de las mesas había un cuaderno abierto con anotaciones escritas con la letra familiar de Rec. Comenzó a leer fórmulas, compuestos químicos, dosificaciones, resultados de algunas pruebas. Muchos términos le eran desconocidos, pero reconoció algunos, nombres de componentes farmacéuticos raros. Al pasar la página, vio una tabla con fechas y anotaciones. La última entrada había sido hecha 3 días antes de la muerte de su madre. El sujeto presenta todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Dosis aumentada. Resultado esperado, dentro de 72 horas. El corazón de Ashley dio un vuelco. Se apartó de la mesa, casi volcando una silla. Sujeto. Su madre había sido un conejillo de indias. ¿Pero para qué? ¿Qué estaba probando Rec? Continuó inspeccionando el laboratorio, abriendo cajones y gabinetes.
En uno encontró decenas de tubos de ensayo con líquidos de colores, cuidadosamente etiquetados y ordenados. En otro, instrumentos médicos, jeringas, agujas, catéteres. Al acercarse al refrigerador, Ashley lo abrió y descubrió en su interior muestras de sangre en tubos. En cada uno, una etiqueta con fecha e iniciales. En varios aparecían las letras Tiffany Wright. En el cubo de basura bajo la mesa yacían jeringas usadas y tubos vacíos con restos secos de sangre. Ashley sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todo lo que veía: el cuaderno con anotaciones, el equipo, los tubos, el contenido de los gabinetes. De repente escuchó el sonido de un auto acercándose. El corazón le palpitó con fuerza. Corrió hacia la ventana a nivel del suelo que daba al patio y vio a Rex saliendo de su coche. No estaba solo, con él venía un hombre en traje de negocios. Ashley miró alrededor, presa del pánico. Tenía que salir del sótano urgentemente, pero sin dejar rastro de su presencia. Rápidamente cerró todos los gabinetes, devolvió el cuaderno a su sitio, apagó la luz del teléfono. Al dirigirse a la salida, accidentalmente golpeó con el codo un matraz de vidrio que estaba al borde de la mesa. El matraz cayó y se rompió. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. No había tiempo para limpiar. Ashley salió corriendo del laboratorio, cerró la puerta metálica, introdujo el código y subió las escaleras a toda prisa. Apenas logró cerrar con llave la puerta del sótano y esconder la llave cuando oyó que se abría la puerta principal. Rick entró en la casa junto con el desconocido y se quedó congelado al ver a su esposa en el vestíbulo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su voz sonaba tensa. Pensé que hoy estabas en el trabajo. Ashley intentó mostrarse tranquila, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía escucharse en la habitación contigua. Tomé otro día libre, respondió ella. Quería ordenar las cosas de mamá. ¿Y tú? ¿No deberías estar en la farmacia? Rick intercambió una mirada con el hombre del traje. Este es el señor Smith, presentó a su acompañante. Un posible comprador de la casa. Quería mostrarle la propiedad. El hombre sintió y le tendió la mano. Dwight. Lamento su pérdida. Una casa preciosa, excelente ubicación. Ashley le estrechó la mano mecánicamente, sintiendo cómo la ira empezaba a hervir en su interior. Rick ya estaba mostrando la casa a compradores. Sin decirle nada. No he firmado ningún documento de venta, dijo con firmeza. Rick sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro, querida. Solo es una visita preliminar. El señor Smith está muy interesado y dispuesto a hacer una buena oferta. Mientras hablaban, Ashley notó cómo la mirada de Rex se desvió hacia la puerta del sótano, luego volvió a ella. En sus ojos brilló algo parecido a una sospecha. Necesito hablar con mi esposa a solas, dijo, dirigiéndose a Smith. ¿Podría esperar en el coche? Saldré enseguida. Cuando el hombre salió, Rex se volvió hacia Ashley. Su rostro cambió, endureciéndose, tenso, casi pegajoso por el esfuerzo de mantener la compostura. ¿Qué haces aquí realmente?, preguntó, dando un paso hacia ella. Ashley retrocedió, tratando de mantener la calma. Te lo dije, estaba revisando las cosas de mamá. Rick entrecerró los ojos. ¿Y dónde están las cajas con las cosas? ¿Dónde están las bolsas?, preguntó él, mirando el recibidor vacío. ¿No has empacado nada? Acabo de llegar, replicó Ashley. No me ha dado tiempo de empezar. De repente, Rick le agarró la muñeca.
¿Estuviste en el sótano? Su voz se volvió baja y amenazante. Con un movimiento brusco, Ashley liberó su mano. ¿Por qué lo piensas? Está cerrado. ¿Y para qué iba a ir? Solo hay trastos viejos. Rick observó su rostro durante unos segundos. Luego pareció relajarse un poco. Perdona, dijo. Estoy alterado por el trabajo y quiero resolver lo de la casa cuanto antes, para que no tengas que seguir sufriendo con los recuerdos. Se inclinó y la besó en la mejilla. Pero Ashley sintió un escalofrío recorrerle la piel con ese contacto. Ve a casa, dijo Rick. Yo terminaré con el señor Smith y me reuniré contigo por la noche. Pedimos algo rico y vemos una película. Ashley asintió, intentando mantener la calma. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta, sintiendo la mirada de su esposo en la espalda. Solo cuando se sentó en el coche, se permitió exhalar. Le temblaban las manos al encender el motor. Al alejarse lo suficiente, se detuvo a un lado de la carretera y sacó el teléfono. Las fotos del laboratorio, el cuaderno con anotaciones, los tubos con sangre, todo estaba allí. Pruebas de que su marido estaba llevando a cabo experimentos en el sótano de la casa de su madre. Y, según las anotaciones, esos experimentos podrían haberle costado la vida a Tiffany Wright. Ashley dejó el teléfono en el asiento del acompañante y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Ir a la policía? ¿Pero le creerían? Solo tenía fotos y sospechas. Necesitaba pruebas más sólidas. Y debía ser muy cuidadosa. Si Rick era realmente capaz de matar por sus experimentos, ¿quién sabe qué haría si descubría que ella conocía su secreto? Encendió el coche y condujo hacia su casa, consciente de que, desde ahora, cada momento junto a su esposo podría ser mortal. Necesitaba un plan. Y debía actuar rápido. El hospital de la ciudad recibió a Ashley con el olor a antiséptico y voces apagadas. Caminaba por el pasillo intentando parecer segura, aunque por dentro sentía que todo se encogía de miedo. En las manos llevaba un ramo de flores, una excusa para visitar el área donde trabajaba su madre. Tiffany Wright había sido cardióloga, una especialista respetada con casi 30 años de servicio. Ashley se detuvo en el mostrador de recepción, donde estaba una enfermera conocida, Olivia, que siempre la había tratado con calidez. Ashley, ¿cómo lo estás llevando? Olivia salió de detrás del mostrador y la abrazó. La inesperada muestra de cariño hizo que un nudo subiera a su garganta. Lo intento, Ashley tragó saliva. He venido a recoger las cosas personales de mamá en su oficina. Y, necesito tu ayuda, Olivia. La enfermera asintió con comprensión, y Ashley, bajando la voz, continuó. Necesito ver los últimos análisis de mi madre. Hay algo que no me deja en paz sobre su muerte repentina. Olivia frunció el ceño. Eso va contra las normas. Pero tu mamá fue amiga de la mía durante 20 años. Vamos al archivo, será rápido. Bajaron al sótano, donde se encontraba el archivo con los expedientes médicos. Olivia abrió la puerta con su llave y rápidamente encontró la carpeta correspondiente. Aquí están los últimos análisis de sangre, hechos 2 días antes de... Se interrumpió. Todo está dentro de los parámetros normales, salvo un leve aumento de leucocitos. Nada indicaba que... Ashley revisaba los documentos, buscando algo fuera de lo común. ¿Y las muestras de sangre siguen almacenadas en el laboratorio? Deberían estarlo. El periodo estándar de conservación es de 2 semanas. 10 minutos después, Ashley ya estaba en el laboratorio,
mientras Olivia entretenía al técnico con una conversación. Aprovechando el momento, Ashley encontró rápidamente en una estantería un tubo marcado con el nombre de su madre y lo escondió en su bolso. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Al salir del hospital, llamó a su vieja amiga Betty, que trabajaba en un laboratorio médico privado. «Necesito tu ayuda», dijo Ashley tan pronto como su amiga respondió. «Es sobre mamá, y es algo no oficial». Betty accedió a encontrarse después del trabajo. Ashley pasó varias horas en la cafetería frente al laboratorio, repasando en su mente todo lo que había descubierto en los últimos días. El panorama que se iba formando era aterrador, aunque todavía incompleto. Cuando se encontraron, Betty la escuchó con atención, sin interrumpir su relato confuso. ¿Entiendes que estás acusando a tu esposo de asesinar a tu madre?, preguntó finalmente. Ashley asintió. Por eso necesito pruebas. Revisa la sangre en busca de sustancias inusuales, especialmente aquellas que puedan provocar síntomas de insuficiencia cardíaca. Betty tomó el tubo de ensayo y prometió llamar tan pronto como tuviera los resultados. Ten cuidado, Ashley. Si tienes razón, estás en peligro. El siguiente destino fue la farmacia donde trabajaba Rick. Ashley sabía que los miércoles él tenía un turno largo y no regresaría a casa hasta entrada la noche. Aparcó cerca de la entrada y esperó, observando a los clientes. Cerca de las 5, Cheryl, una excompañera de Rick con quien Ashley siempre había tenido buena relación, salió de la farmacia. Ashley la llamó y la invitó a tomar un café. Sentadas en una mesa de la cafetería más cercana, Ashley empezó con cautela una conversación sobre el trabajo, sobre Rick, sobre sus investigaciones. Siempre fue ambicioso, comentó Cheryl, removiendo su café. Incluso cuando trabajábamos juntos, decía que una farmacia común era algo temporal, que tenía grandes planes. ¿Qué tipo de planes? Ashley trató de que la pregunta sonara lo más casual posible. Cheryl se encogió de hombros. Estaba interesado en desarrollar nuevos fármacos. Decía que las farmacéuticas pagan millones por fórmulas innovadoras. Le interesaban especialmente los medicamentos que imitan enfermedades naturales. Ashley sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué te refieres con imitar? Bueno, ya sabes, Cheryl bajó la voz. Hay sustancias que pueden provocar síntomas indistinguibles de un infarto o un derrame cerebral. En pequeñas dosis se usan en medicina, pero... Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Oye, ¿por qué preguntas? ¿Todo está bien entre ustedes? Ashley sonrió con rigidez. Claro. Es solo que últimamente trabaja mucho desde casa, y pensé que tal vez está trabajando en algún proyecto interesante. Al volver a casa, Ashley revisó su teléfono. Betty había enviado un mensaje. Encontré algo. Tenemos que hablar en persona. Rápidamente marcó el número de su amiga, pero en ese momento escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Rick había vuelto antes de lo habitual. Ashley escondió el teléfono y trató de poner una expresión relajada. Hoy llegaste temprano, dijo, saliendo al vestíbulo. Rick sonrió, pero sus ojos estaban en guardia. Quería darte una sorpresa. ¿Cómo estuvo tu día? Normal, estuve revisando las fotos de mamá. Él asintió y fue a la cocina, donde comenzó a sacar productos de una bolsa. Voy a preparar la cena. ¿Qué tal pasta con mariscos? Tu favorita. Ashley lo observó mientras picaba verduras, cocía la pasta y mezclaba la salsa.
Sus movimientos eran precisos, seguros, las manos de un farmacéutico acostumbrado a medir dosis con exactitud milimétrica. ¿Una copa de vino?, ofreció Rick cuando la cena estaba casi lista. Con gusto. Él sacó una botella de tinto y sirvió 2 copas. Ashley notó cómo se dio vuelta un instante, sacando algo del bolsillo de su camisa. Algo blanco, un polvo, apareció brevemente antes de desaparecer en su copa. Su corazón se detuvo un segundo. Fingió no haberlo visto y aceptó la copa con una sonrisa. Se ve delicioso. Durante la cena, Rick estuvo inusualmente hablador. Habló del trabajo, de planes para las vacaciones, de lo bien que estaría empezar una nueva vida después de vender la casa. Ashley mantuvo la conversación, fingiendo beber el vino, pero cada vez apenas rozaba el borde de la copa con los labios. «Casi no has bebido», comentó Rick al cabo de un rato. «¿No te gusta el vino?» «Es que me duele un poco la cabeza. Tal vez sea la presión». Él parecía preocupado. ¿Tienes pastillas? Puedo traer unas del botiquín. No hace falta, respondió ella rápidamente. Ya se me está pasando. Después de la cena, Ashley sintió un ligero mareo, aunque casi no había bebido vino. Con horror comprendió que tal vez inhaló parte del polvo al acercar la copa a los labios. Empezó a sentir náuseas. «Te ves mal», dijo Rick, observándola con atención. «Déjame ayudarte a acostarte». La sostuvo del brazo y caminaron lentamente hacia el dormitorio. Ashley sentía que la habitación comenzaba a girar frente a sus ojos. Cayó sobre la cama, luchando contra las náuseas. «¿Qué me pasa?», murmuró. Rick se sentó junto a ella, acariciándole el cabello. «Solo estás agotada, cariño. Descansa». Cuando él salió de la habitación, Ashley con esfuerzo sacó el teléfono y escribió un mensaje a Betty. «Creo que me puso algo. Síntomas, mareo, náuseas. ¿Qué hago?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Llama a emergencias o sal de ahí. Encontré un fármaco experimental en la sangre de tu madre. Provoca insuficiencia cardíaca. Es raro y no se detecta con pruebas estándar». Ashley intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Escuchó a Rick hablando por teléfono en la habitación contigua. «Sí, actúa más rápido de lo que esperaba. No hay sospechas. En un par de días todo habrá terminado y podremos continuar la investigación en otro lugar». Reuniendo todas sus fuerzas, Ashley se arrastró hasta el baño y se obligó a vomitar. Tenía que deshacerse del compuesto antes de que fuera demasiado tarde. Luego, apoyándose en la pared, volvió al dormitorio y se dejó caer sobre la cama, fingiendo estar dormida cuando escuchó los pasos de Rick. Él se acercó, le tomó el pulso, asintió con satisfacción y salió, cerrando la puerta en silencio. Ashley yacía en la cama, escuchando los sonidos de la casa. Seguía mareada, pero su mente comenzaba a despejarse. Tenía que reunir pruebas y escapar de allí cuanto antes. Esperó a que los pasos de Rick se alejaran hacia la otra parte de la casa y, con cuidado, se levantó y caminó de puntillas hacia su despacho. La puerta estaba entreabierta y adentro había luz. Rick estaba frente a la computadora, escribiendo algo. Su teléfono yacía al borde del escritorio. Ashley contuvo la respiración, esperando el momento oportuno. Cuando sonó el teléfono de la casa y Rick salió a contestar, ella se deslizó dentro, tomó su móvil y revisó los últimos mensajes. Encontró una conversación con alguien, aparentemente el mismo comprador del que Rick hablaba. Todo va según lo planeado.
Mi esposa no sospecha nada. En 3 o 4 días la casa estará libre y podremos sacar el equipo. Las muestras y fórmulas ya están listas para ser entregadas. Ashley fotografió la conversación con su propio teléfono, luego colocó el móvil de Rec en su sitio y salió discretamente del despacho. De vuelta en el dormitorio, escondió su teléfono bajo la almohada y se acostó fingiendo dormir. Unos minutos después, la puerta se abrió suavemente. Rec se quedó un momento junto a la cama, luego se acercó, le tomó el pulso. Ashley intentaba respirar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Pronto terminará todo, querida, susurró él, acariciándole el cabello con una ternura casi fingida. Ni siquiera sentirás dolor. Igual que tu madre. Cuando se fue, Ashley abrió los ojos, sintiendo las lágrimas correrle por las mejillas. Ahora lo sabía con certeza, su esposo había matado a su madre y planeaba matarla a ella. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por sus experimentos? Tenía que salir de ahí y exponerlo antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, escribió a Betty. Tengo pruebas. Mañana nos vemos en la cafetería frente a tu trabajo. Si no llego, entrega todo lo que te envié a la policía. Luego, venciendo la debilidad, empezó a planear su escape. Cada comida ahora era un juego mortal, y no podía permitirse perder. La mañana la recibió con dolor de cabeza y un sabor metálico en la boca. Abrió los ojos con dificultad y vio a Rex sentado al borde de la cama con una bandeja. En ella había un vaso de agua y 2 pastillas. Tómalas, te harán sentir mejor, dijo él con una sonrisa afectuosa, que ahora a Ashley le parecía una máscara. Sabía que no podía confiar en nada de lo que él le ofreciera. ¿Qué es esto?, preguntó, incorporándose sobre los codos y fingiendo que su voz era débil y confundida. Aspirina común. Ayer te subió la fiebre, estabas delirando en sueños. Ashley tomó las pastillas y fingió llevárselas a la boca, pero las escondió discretamente entre los dedos. Bebió un sorbo de agua y se recostó, cerrando los ojos. Tengo que ir al trabajo, dijo Rec, acariciándole el cabello. Descansa hoy, no salgas. Volveré temprano y prepararé la cena. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ashley esperó unos minutos, luego se levantó y se acercó a la ventana. Observó cómo el coche de Rex salía del patio y desaparecía tras la esquina. Solo entonces se permitió exhalar. Lo primero que hizo fue revisar las pastillas que él intentó darle. Definitivamente no era aspirina, demasiado grandes, con una marca desconocida. Las envolvió en una servilleta y las guardó en el bolsillo. Otra prueba. El tiempo era poco. Ashley se dio una ducha rápida, tratando de eliminar los restos de debilidad, y comenzó a actuar. Sacó del armario del recibidor una pequeña cámara que habían comprado alguna vez para la vigilancia doméstica, pero que nunca instalaron. El dispositivo tenía el tamaño de un encendedor y podía grabar video en una tarjeta de memoria. Colocó la cámara en la cocina, escondiéndola entre libros de cocina en la estantería. Desde allí tenía una buena vista de la encimera y la estufa. Otra cámara diminuta, que compró de camino a casa ayer, la camufló en el dormitorio entre los frascos sobre el tocador. Luego abrió el portátil y creó una nueva carpeta, donde copió todas las pruebas recopiladas, fotos del laboratorio en el sótano, imágenes del diario con las anotaciones de los experimentos, la correspondencia de Rec con el proveedor de químicos y ese misterioso Smith. También añadió las fotos de los resultados del análisis de sangre de su madre, que le envió Betty, y una breve descripción de todos los eventos de los últimos días.
El archivo resultó bastante voluminoso. Ashley lo encriptó y se lo envió a su correo de trabajo, y una copia a una nueva dirección de correo creada especialmente para esto, a la cual solo ella tenía acceso. Terminando con eso, abrió el servicio de geolocalización en su teléfono y comprobó que Rec realmente estaba en la farmacia. Luego recogió rápidamente las cosas más necesarias en una pequeña bolsa que escondió debajo de la cama. Tenía que estar preparada para huir si la situación se volvía crítica. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Betty informó que había recibido resultados adicionales del análisis de sangre de Tiffany Wright. Es un medicamento experimental específico, dijo ella. Igual que los descritos en artículos científicos sobre el desarrollo de una nueva generación de fármacos para la insuficiencia cardíaca. Pero aplicado al revés puede causar todos los síntomas de la enfermedad. Ashley, esto es asesinato. Lo sé, respondió Ashley, sintiendo un nudo en la garganta. Él está intentando hacer lo mismo conmigo. Debes ir a la policía. No ahora. Necesito pruebas irrefutables. Instalé cámaras. Esta noche seguro que intentará volver a ponerme algo. Después de hablar con Betty, Ashley llamó a la policía, pero no les contó sus sospechas. En cambio, solo preguntó por el procedimiento para presentar una denuncia por violencia doméstica, por si tenía que actuar rápido. Luego volvió a la cama y encendió en el teléfono la transmisión en vivo de las cámaras instaladas. Ahora solo quedaba esperar. Rec regresó antes de lo habitual, alrededor de las 5 de la tarde, con bolsas de la compra. Ashley observó por la cámara cómo él organizaba las compras en la cocina, luego sacaba del bolsillo interior de la chaqueta un pequeño frasco con un líquido transparente. Miró a su alrededor, como comprobando que no había nadie cerca. Luego abrió el frigorífico y añadió unas gotas en la bolsa de jugo de naranja. Lo agitó bien y lo devolvió a la estantería. Ashley sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahí estaba, la prueba directa. Comprobó que la grabación seguía activa y exhaló aliviada al ver el indicador rojo parpadeante. Rick subió arriba y miró al dormitorio. ¿Cómo te sientes?, preguntó sentándose al borde de la cama. Ashley sonrió débilmente, tratando de parecer agotada. Un poco mejor, pero sigo débil. Prepararé la cena. Necesitas comer para recuperar fuerzas. Cuando él salió, Ashley cambió rápido a la cámara del dormitorio y vio cómo Rec, al volver, revisaba su mesita de noche, miraba el teléfono que estaba cargando. Luego sacó del bolsillo el mismo frasco y echó algo en su vaso de agua. El corazón de Ashley latió con horror y rabia. La persona en la que confiaba, con la que había vivido 5 años, intentaba envenenarla metódicamente. ¿Cómo pudo convertirse en ese monstruo? ¿O siempre fue así y ella no lo había notado? Durante la cena, Ashley se esforzó por parecer débil y desorientada. Apenas tocó la comida, explicando que no tenía apetito, y rechazó el jugo, diciendo que le daba acidez. Tienes que beber más líquido, insistió Rec, sirviéndole un vaso de agua de una jarra. Eso ayudará a eliminar las toxinas. Ashley sabía que en la jarra había agua limpia. Lo había visto por la cámara cuando la llenaba. Pero el vaso que le ofrecía era el mismo en el que él había puesto el medicamento en el dormitorio. Gracias, dijo tomando el vaso y fingiendo beber, sin dejar que el agua tocara sus labios. Después de la cena dijo que quería acostarse. Rec la ayudó a subir al dormitorio. Al acostarla, se sentó a su lado, acariciándole el cabello con un cuidado casi tierno. «Sabes, creo que deberíamos llevarte al médico».
Estos síntomas me recuerdan a lo que le pasó a tu mamá antes de... Ashley sintió que todo dentro de ella se contraía por el miedo y el asco. Él ni siquiera ocultaba sus intenciones, seguro de que ella no sospechaba nada. Tal vez mañana, respondió con voz débil, si no mejoro. Cuando Rick bajó, Ashley se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la puerta, escuchando. Oyó cómo él hablaba por teléfono en la sala. Sí, todo va según el plan. Los síntomas ya aparecen. En 2 o 3 días como máximo, todo habrá terminado. Causas naturales. Sin sospechas. Sí, ya tenemos los documentos listos. Ella firmó el poder la semana pasada. Ashley se quedó paralizada. Ella no había firmado ningún poder. Eso significaba que Rick había falsificado su firma. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Volvió a la cama y tomó el teléfono para llamar a Betty, pero descubrió que no había señal. Probó el WhatsApp, también estaba desconectado. Miró por la ventana y vio que el coche de Rick había desaparecido del patio. ¿A dónde se había ido? ¿Por qué había cortado las comunicaciones? Ashley bajó rápido y revisó el teléfono fijo de la casa, la línea estaba muerta. Intentó encender la computadora, la contraseña había sido cambiada. Rick había cortado todos los canales de comunicación con el mundo exterior. En pánico, corrió hacia la puerta principal, pero descubrió que la cerradura había sido cambiada por una nueva con mecanismo que requería llave incluso desde adentro. Las ventanas del primer piso estaban cerradas con rejas metálicas que Rick había instalado supuestamente para protegerse de ladrones hace un año. Ella estaba atrapada. Ashley respiró hondo intentando calmarse. El pánico era lo peor que podía pasar ahora. Necesitaba pensar con claridad. Tenía pruebas grabadas en las cámaras. Tenía que encontrar una manera de enviarlas a la policía. Volvió a la cocina y revisó la cámara. La grabación continuaba. Luego sacó la tarjeta de memoria y la escondió en un bolsillo secreto de sus jeans. También recogió la segunda cámara del dormitorio y la guardó en la bolsa bajo la cama. Después, Ashley recorrió metódicamente toda la casa buscando posibles salidas. Las ventanas del segundo piso no tenían rejas, pero la caída hasta el suelo era demasiado alta para saltar. Sin embargo, desde la ventana del dormitorio se podía pasar al techo del garaje y desde ahí bajar por la canaleta. Ya estaba planeando su escape cuando oyó el ruido de un coche acercándose. Rick había vuelto. Ashley volvió rápidamente a la cama, fingiendo estar dormida. La puerta del dormitorio se abrió y escuchó no una, sino 2 voces. Rick no estaba solo. Aquí está, dijo él. Como ves, todo va según el plan. En un par de días más, tendremos la casa completamente a nuestro favor. ¿Y si ella despierta antes de tiempo? Preguntó la segunda voz, que Ashley reconoció. Era ese tal Smith, el comprador de la casa. No despertará, respondió Rick. Calculé la dosis con precisión. Además, tomé precauciones, corté todas las comunicaciones y cerré las puertas. Aunque sospeche algo, no podrá salir de aquí. ¿Y la policía, los familiares, los amigos? Todos piensan que está en una depresión profunda tras la muerte de su madre. Ya informé en su trabajo que está de permiso por asuntos familiares. Nadie la buscará al menos por una semana. Ashley permaneció inmóvil, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía que ellos podían escucharlo. Hablaban de ella como si ya estuviera muerta. El plan de Rick estaba perfectamente calculado.
Cuando los hombres salieron de la habitación, ella se levantó con cuidado y se acercó a la puerta, escuchando su conversación en la escalera. El laboratorio está listo para ser trasladado, decía Smith. Tan pronto como terminemos con ella, sacaremos el equipo y las muestras. La farmacéutica ya está lista para pagar un adelanto por la fórmula. Perfecto, respondió Reg. He trabajado tantos años en este medicamento. Por fin recibirá el reconocimiento. Y millones de dólares, añadió Smith con una sonrisa burlona. Sus voces se apagaron al bajar las escaleras. Ashley volvió a la cama, sintiendo que dentro de ella crecía no miedo, sino una fría rabia. Habían matado a su madre por dinero y ahora planeaban matarla a ella. Sacó de debajo de la cama la bolsa con sus cosas y la cámara. El escape debía ocurrir esa noche, mientras Reg dormía. No tenía otra oportunidad. Cuando Reg volvió al dormitorio, Ashley fingió despertar por su toque. ¿Alguien vino?, preguntó con voz somnolienta. No, querida, fue un sueño, respondió él sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes? Débil y sedienta, susurró ella. Reg sonrió y le tendió un vaso de agua, ese mismo, envenenado. Toma, bébelo, te sentirás mejor. Ashley fingió beber, luego se recostó en la almohada, cerrando los ojos. Gracias. Estoy tan cansada. Descansa, dijo él, besándola en la frente. Estaré cerca. Cuando él salió, Ashley abrió los ojos mirando al techo. Ahora lo sabía con certeza, este juego no era por la vida, sino por la muerte. Y no tenía intención de perder. Si te gusta este relato, suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Medianoche. La casa se sumió en un silencio roto solo por el leve zumbido del refrigerador y la respiración pausada de Reg, dormido a su lado. Ashley yacía inmóvil, escuchando, esperando a que su respiración se hiciera profunda y regular. No podía permitirse equivocarse. Solo tenía una oportunidad. Cuando el reloj marcó la 1:30, se levantó con cuidado apoyándose en los codos. Reg no se movía. Lentamente, tratando de no hacer vibrar el colchón, se deslizó fuera de la manta. Cada movimiento le costaba trabajo. La debilidad de la dosis de veneno de ayer todavía se sentía en su cuerpo. Caminando descalza sobre el parquet, Ashley llegó al armario donde había preparado ropa abrigada. Se vistió sin hacer ruido, luego sacó de debajo de la cama una bolsa con documentos y cámaras. Una última mirada a su esposo dormido, el hombre que alguna vez amó, pero que se había convertido en su pesadilla. Salió silenciosamente del dormitorio y se deslizó hacia una habitación lejana cuya ventana daba al techo del garaje. Abrió la hoja con cuidado, frunciendo el ceño por cada crujido. El aire frío de la noche entró en la habitación, trayendo olor a lluvia reciente. Ashley colgó la bolsa del hombro y saltó por el alféizar. Las tejas del techo del garaje estaban resbaladizas por la humedad. Avanzó lentamente hacia el borde, donde estaba la tubería de desagüe. Cada paso podía ser el último, un movimiento en falso y caería al vacío. Al llegar a la tubería, la abrazó con manos y piernas, comenzando a descender. El metal estaba frío y mojado, sus manos resbalaban. A medio camino la tubería crujió peligrosamente, amenazando con desprenderse de la pared. El corazón le dio un vuelco. Se detuvo un instante y luego continuó bajando, tratando de repartir el peso. Cuando faltaba aproximadamente 1 metro para llegar al suelo, Ashley soltó la tubería y saltó. El aterrizaje fue torpe, se torció el tobillo y apenas contuvo un grito de dolor,
pero no podía detenerse. Cojeando, se dirigió a la cerca que separaba su propiedad de la del vecino. Al superar la cerca, Ashley salió a la calle. Allí, en el tranquilo suburbio, a esa hora no había nadie. Los faroles proyectaban una luz fantasmal sobre el asfalto mojado. Corrió, superando el dolor en la pierna, hacia la carretera principal donde podía tomar un taxi o un autobús nocturno. De repente, detrás de ella se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Rick se despertó y descubrió su ausencia. Ashley se metió detrás del seto vivo de la casa vecina, conteniendo la respiración. En unos segundos vio a Rick salir a la calle, mirando a su alrededor. Ashley. Su voz rompió el silencio de la noche. Vuelve, necesitas ayuda. Ella se pegó al suelo, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Rick se quedó en la calle, mirando hacia la oscuridad, luego corrió hacia su coche. El sonido del motor arrancando hizo que Ashley actuara. Salió de su escondite y corrió en dirección contraria hacia la parada del autobús. Al llegar, vio con desesperación el horario, el siguiente bus era dentro de 1 hora. Demasiado tiempo. Sacó el teléfono. Aún no había señal. Rick, probablemente, usaba un inhibidor de señal que afectaba toda la zona. A lo lejos se oyó el sonido de un coche acercándose. Los faros iluminaron la carretera. Podía ser Rick o un conductor nocturno cualquiera. Ashley no podía arriesgarse. Corrió hacia la casa más cercana y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo y luego comenzó a golpear. «Ayuden, por favor, abran». Su voz temblaba de desesperación. Finalmente se encendió la luz en la casa. La puerta se abrió un poco y apareció en el umbral una mujer mayor con bata. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «¿Quién es usted?», preguntó Ashley asustada. «Me llamo Ashley. Mi esposo intenta matarme. Por favor, déjeme usar su teléfono para llamar a la policía». La mujer dudó, mirando a la desconocida despeinada y agitada en su puerta. Pero algo en los ojos de Ashley, miedo genuino y desesperación, la convenció. «Entre rápido», dijo, abriendo más la puerta. Ashley entró en la casa cálida, sintiendo que las piernas le temblaban por el esfuerzo y el miedo. La mujer la llevó a la cocina y señaló el teléfono fijo en la pared. «Llame, yo le preparo té». Con dedos temblorosos, Ashley marcó el número de la policía. Cuando respondieron, explicó la situación rápidamente. Su esposo está intentando envenenarla. Tiene pruebas y teme por su vida. «Quédese donde está», dijo el operador. «La patrulla llegará en 10 minutos. No salga a la calle». Colgando el teléfono, Ashley cayó exhausta en una silla. La dueña de la casa, que se presentó como Rebecca, le puso una taza de té caliente delante. «Cuéntenos qué está pasando», pidió suavemente. Ashley comenzó a hablar, al principio atropelladamente, luego con más coherencia, sobre la muerte de su madre, el extraño comportamiento de Rick, el laboratorio en el sótano, las pruebas del envenenamiento. Rebecca escuchaba sin interrumpir, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. ¿Su madre, Tiffany Wright, era cardióloga?, preguntó la mujer cuando Ashley terminó. «Sí, usted la conocía. Ella trató a mi esposo hace varios años. Le salvó la vida. Una doctora y persona maravillosa». Ashley sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Por primera vez en esos días terribles se permitió sentir de verdad el dolor por la pérdida de su madre. De repente, fuera de la ventana, destelló la luz de unos faros.
Un coche pasó lentamente frente a la casa y luego se detuvo. Ashley se heló. «Está aquí», susurró, levantándose de la silla. Rebecca se puso de pie con decisión y corrió a correr las cortinas. «No tenga miedo, la policía ya viene. No se atreverá a entrar en casa ajena». Pero Rick parecía desesperado. Un minuto después se oyó un golpe en la puerta. Al principio suave, luego cada vez más insistente. «Abra. Sé que mi esposa está ahí. Está enferma y necesita ayuda médica». Su voz sonaba preocupada, incluso asustada. Rebecca negó con la cabeza. «No abriré. La policía ya viene». El golpe cesó. Luego se oyó el sonido de un vidrio roto. Rick había roto la ventana del salón. «Salgan por la puerta trasera», dijo Rebecca rápidamente, «allí está el jardín y luego el callejón. Corran hacia la calle principal, la policía debe estar ahí». Ashley tomó la bolsa y corrió hacia la puerta trasera. Al salir al jardín, oyó algo caer y romperse dentro de la casa. Rick irrumpió adentro. Corrió por el jardín oscuro, tropezando con raíces y herramientas de jardín. Desde atrás se oyó el grito de Rick. «Ashley, para». Al llegar a la verja, salió al callejón y corrió hacia la calle principal. A lo lejos ya se veían las luces parpadeantes de un coche policial, el rescate estaba cerca. De repente, una figura apareció de la oscuridad y le bloqueó el paso. Smith. Él la agarró del brazo tratando de retenerla. «¿A dónde vas tan rápido, Ashley? Rick está muy preocupado por ti». Ella se zafó y le golpeó la cara con la bolsa. Smith se echó hacia atrás, pero no cayó. Ashley salió corriendo, pero él la alcanzó y la tiró al suelo. La bolsa voló a un lado. «¡Ayuda!», gritó, intentando liberarse. En ese momento llegaron policías con linternas. Al verlos, Smith soltó a Ashley e intentó escapar, pero fue detenido. Ashley se levantó, recogió la bolsa y corrió hacia los policías. Uno se acercó a ella, mientras otro sujetaba a Smith. «¿Está segura?», dijo el oficial, apoyándola del brazo. En ese momento Rick salió corriendo del callejón. Al ver a la policía se detuvo y lentamente levantó las manos. «Oficial, esto es un malentendido», dijo con calma, «mi esposa está enferma, tiene alucinaciones por la medicación. Soy médico, puedo explicarlo». Ashley sacó de la bolsa una tarjeta de memoria con grabaciones de las cámaras de vigilancia. «Aquí hay pruebas de que intentó envenenarme y estoy segura de que mató a mi madre de la misma manera». El policía tomó la tarjeta y asintió. «Lo revisaremos. Mientras tanto, ambos deben ir con nosotros a la comisaría para declarar». En la comisaría, llevaron a Ashley a una sala aparte, donde contó toda la historia detalladamente al detective, mostrando las fotos del laboratorio, las anotaciones del diario y los resultados del análisis de sangre de su madre. El detective escuchaba atentamente, tomando notas. «Revisaremos todas sus afirmaciones», dijo él cuando ella terminó. «Las grabaciones de las cámaras ya están siendo analizadas por nuestros especialistas. Si todo se confirma, su esposo enfrentará cargos graves». «¿Y qué pasa con Smith?», preguntó Ashley. «Ya ha dado su declaración, asegura que solo ayudaba a un amigo a vender la casa y que no sabía nada de sus planes. Pero también investigaremos su implicación». Le permitieron a Ashley llamar a Betty, quien llegó inmediatamente a la comisaría. Su amiga la abrazó sin ocultar las lágrimas. «Tenía tanto miedo de llegar tarde», dijo Betty.
Cuando no viniste a la cita y no contestaste mis llamadas, fui a su casa, pero no había nadie. ¿Le entregaste a la policía los resultados de los análisis?, preguntó ella. Sí, todo está entregado. Ya enviaron una solicitud al hospital para exhumar el cuerpo de mi madre para hacer una prueba adicional. Al amanecer se supo que la casa de Ashley y Rick había sido registrada. En la caja fuerte personal de Rick encontraron muestras del medicamento experimental y registros detallados sobre su desarrollo. Y en el sótano de la casa de Tiffany Rad hallaron un laboratorio completamente equipado. Rick fue arrestado bajo sospecha de asesinato y tentativa de asesinato. Smith también fue detenido como cómplice. 3 días después, Ashley regresó a la casa materna. La policía terminó de recoger evidencias y le permitieron recoger sus pertenencias personales. Caminaba lentamente por las habitaciones, tocando objetos familiares, recordando. Este lugar, alguna vez lleno de amor y calor, ahora parecía profanado por el crimen de Rick. En el dormitorio de su madre encontró otra caja, oculta bajo el suelo junto a la cama. Dentro había un teléfono antiguo y una tarjeta de memoria. Ashley encendió el teléfono. Sorprendentemente, la batería aún funcionaba. En la tarjeta de memoria encontró un video fechado una semana antes de la muerte de su madre. La cara de Tiffany Rad llenaba la pantalla. Se veía cansada pero decidida. Ashley, si estás viendo este video, significa que algo me pasó. Últimamente he notado cosas extrañas. Creo que Rick está mezclando algo en mi comida o medicina. Después de cada visita suya me siento débil y con arritmias. Tomé muestras de mi sangre y las envié para un análisis independiente. Los resultados deberían llegar pronto, pero temo no tener tiempo para recibirlos. Ten cuidado, hija. No sé qué motiva a tu esposo, pero es peligroso. El video terminó y Ashley se dejó caer en la cama, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas. Su madre sabía. Intentaba advertirla y protegerla incluso después de su muerte. Una semana después llegaron los resultados de la autopsia de Tiffany Rad. En sus órganos se encontraron rastros del mismo medicamento que Rick usó contra Ashley. El caso pasó a ser considerado un asesinato premeditado. En el interrogatorio, Rick finalmente confesó. Estaba desarrollando un medicamento que imita una insuficiencia cardíaca natural para una farmacéutica que quería usarlo en forma modificada para tratamientos. Pero los efectos secundarios eran demasiado graves y la empresa abandonó el proyecto. Vi otro uso para mi invento. El medicamento es casi indetectable en una autopsia estándar y podía provocar una muerte natural, el arma perfecta para un asesinato. Tiffany Rad fue su primera víctima. Ella comenzó a sospechar de mí y podía arruinar todos mis planes. Ashley iba a ser la segunda. Su muerte me permitiría obtener ambas casas y continuar la investigación sin obstáculos. Un mes después, Ashley estaba junto a la ventana en la casa materna, mirando el jardín otoñal. El juicio contra Rick estaba en pleno desarrollo. Había más que suficientes pruebas para una condena. Decidió no vender la casa. En cambio, planeaba convertirla en un refugio para víctimas de violencia doméstica, un lugar donde mujeres en situaciones similares a la suya pudieran encontrar seguridad y apoyo. Sería la mejor manera de honrar la memoria de su madre, continuar su obra de ayuda a los demás, transformar el lugar de la tragedia en una fuente de esperanza y sanación. Ashley cerró la ventana y sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo no miedo ni tristeza, sino una tranquila confianza. La vida continuaba, y ahora sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentar el futuro, sea como sea.